Bueno, ya estamos con Hans Rockgiesser para hablar de la economía. Y a propósito de lo que pasa en Venezuela, están aumentando el sueldo mínimo en Venezuela, pero un sueldo mínimo que no compra nada. ¿Cómo está, Hans? ¿Qué tal? Buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Han subido en un montón, pues, ¿no? En 300%, 500%. Y aún así no... ¿La inflación en cuánto está? Bueno, el año pasado ha sido más de 1.000.000%. Ya. Entonces, ¿para qué aumentan un sueldo en 300 Sí, que no compra nada? A noviembre del año pasado subieron como 6 veces el sueldo mínimo allá en Venezuela. El problema es que el dinero en sí pues está devaluado, ¿no? Y no alcanza para nada. Ha habido todos estos problemas de escasez que acá en el Perú lo vivimos en los 80, ¿no? Por una mala política, digamos, de control de precios. 87, por ahí. Una mala política de control de precios llevó a que hubiera escasez de productos bastante... ¿Cómo se sobrevive en una economía con 1.000.000% de inflación y con un sueldo mínimo que no te alcanza para comprar? Cuando te vas en la mañana, cobras tu sueldo en la tarde, vas a dormir, amaneces y cuesta 10 veces más el pan, la leche, la carne. Y aún así, si tienes para pagarlo, no tienes dónde encontrarlo, ¿no? Sí. Porque si vas a los... Crea los mercados negros, pues. Claro, se crea, o sea, como hay un límite de precio, la única manera de conseguir los productos básicos, como harina, por ejemplo, es en el mercado negro, ¿no? Porque un comerciante o incluso un productor, alguien no está dispuesto a ofrecer esos productos a tan bajo precio, ¿no? Y si lo hace pues para cumplir y una cantidad limitada, ¿no? Entonces lo que tú ves en Venezuela es en los, por ejemplo, como hay una política también de perseguir a los que supuestamente están manejando los precios o están ofreciendo los productos a precios mayores, es que se generan estas colas, ¿no? Afuera de los supermercados, y para que no se vea mal, lo que hacen es redirigir las colas a los estacionamientos, ¿no? Que pueden ser bajo techo. Entonces uno tiene que ir a tirarse ahí, pues, no sé, varias horas haciendo cola para conseguir los productos mínimos, ¿no? Racionamientos. Claro, a menos que tengas, pues, un montón de plata o recursos de alguna manera, trabajas para el Estado quizás, tengas seas un funcionario en un lugar privilegiado y puedas, pues, mandar a alguien a comprar en el mercado negro los productos. Porque ahí los estados crean, pues, así como se creó Leche-Ensi, se creó un montón de empresas estatales proveedoras de alimentos para tener cierto control, ¿no? Que en parte es el origen del problema, ¿no? Porque Venezuela... Yo tomaba leche y tenía mi cuaderno popular también. Claro, acá Ensi está subvencionada supuestamente, ¿no? O sea, la leche Ensi que se ofrecía supuestamente en lugares de gente sin muchos recursos, el precio de ese producto estaba por debajo de su costo, ¿no? El problema de esa clase de iniciativas es que te lleva a decisiones ineficientes, ¿no? O sea, el Estado peruano está gastando un montón de plata en poner este producto a servicio, digamos, de la gente más pobre, pero por el otro lado había gente que lo usaba para otra cosa, ¿no? Entonces hay registros de gente que compraba leche en sí para marcar las canchas de fulbito, por ejemplo, ¿no? O de tenis, por ejemplo, ¿no? Era más barato, o sea, con el precio subvencionado, comprar eso y comprar tiza. Entonces, al final, la asignación de recursos dentro del país termina siendo ineficiente por este subsidio. ¿Y cómo va a cortar esto Venezuela? O sea, el gobierno de Maduro va a caer de Maduro, valga la comparación, pero ¿cómo se corta esto? Van a tener que pasar por el mismo proceso que nosotros, un paquetazo, estabilización de precios. O sea, hay una diferencia crucial entre la crisis que está llevando ahorita Venezuela con la que tuvimos nosotros en los 80, ¿no? Que la crisis económica que nosotros tuvimos a finales de los 80 no está relacionado a un régimen político en especial, sino que era una serie de malas decisiones que se habían tomado desde los gobiernos militares, ¿no? Veníamos arrastrando subvenciones al petróleo, a la gasolina, subvenciones a la comida, protecciones a industrias, ¿no? Que impedían la importación de productos bastante claves. Todo eso acumulado llevó, pues, al desastre de finales de los 80, ¿no? Y es una historia que nadie nos tiene que contar. Cualquiera que sea mayor de 40 años acá en el Perú lo ha vivido perfectamente, ha hecho sus colas para comprar pan, ha visto cómo, o sea, incluso yo que era niño sufría porque los juguetes, pues, eran malísimos, ¿no? No dejaban importar ni siquiera el Lego, ¿no? Teníamos que jugar con una imitación nacional. Zapatillas Mike, tenías en lugar de Nike. O otras marcas que hasta ahora existen, o sea, claro, a lo mejor no lo decimos, pero eran malos productos, pues eran productos malos que se deshacían, como Entonces, la decisión, o sea, cuando viene Fujimori, una cosa que le ligó, digamos, más allá, digamos, de la corrupción. Ahora, este modelo que también se implementó en Ecuador, que también se implementó en Bolivia, en Argentina también, ¿no? Que también se implementó en Argentina,
Pero Ecuador ha podido salir más o menos de esta situación. Este mismo modelo, ¿no? Desarrollo de la industria local, grandes grupos locales se han enriquecido en su economía. Sí, pero el caso de Ecuador es distinto, porque ellos no lo hicieron total, ¿no? O sea, ellos han protegido algunas industrias, pero otras las han liberalizado. Es más una economía dolarizada, ¿no? Sí, y aparte está dolarizado, y sí ha sabido cultivar un sector empresarial que ha podido mantener más o menos las cosas. Entonces, no ha sido una crisis, no ha sido exactamente igual, ¿no? ¿Y Bolivia? Bolivia es también un caso distinto, pero es una crisis por venir, ¿no? O sea, porque si tú vas a Bolivia, si tú viajas por Bolivia así verticalmente, vas a ver que son básicamente dos países distintos, ¿no? El país del norte tiene una serie de hábitos, una serie la nación Camba y el altiplano y la parte de más del sur, que sí pues, está industrializada, tiene un dinamismo económico mucho mayor. Entonces, si tú vas, por ejemplo, yo cuando he ido al sur, ahí me decían, nosotros no queremos separarnos del norte. La próxima campaña, bueno, hay muchos de la izquierda levantan las banderas del milagro boliviano, del gran crecimiento económico, de la generación de empleo, del éxito del modelo económico de Evo Morales. Claro, lo que ellos citan, ¿es exitoso? Lo que ellos citan es el crecimiento económico, ¿no? El problema es que aún con todo ese crecimiento económico que han tenido, tienen un PIB per cápita que no, o sea, los ingresos promedios de la gente no es particularmente bueno, ¿no? O sea, hay algunas regiones de Bolivia donde se está bastante bien, pero en promedio no se está bien, o sea, y aparte se están dinamitando algunas industrias clave, que es lo que Venezuela ya hizo, ¿no? O sea, Venezuela cuando tomó el total control, digamos, de toda la industria petrolera y el eslabonamiento hacia atrás, o sea, en la medida en la cual PDVSA, que era la industria petrolera que mantenía, digamos, a Venezuela y toda la estructura de Hugo Chávez, en la medida en la cual se empiezan a utilizar todos estos recursos, no se reinvierten en nueva tecnología, no se reinvierten en exploración, la empresa empieza a irle mal, le paga mal a los proveedores, entonces los proveedores que son privados dejan de darle servicios. Entonces, en un segundo momento pasan también a estatizar los proveedores también, ¿no? Entonces, tú tienes empresarios de, no sé, pues, camioneros, por ejemplo, que de un día para otro ya no pueden sacar sus camiones porque tienen soldados ahí tomando el control de sus activos, ¿no? Entonces, todo eso, a lo largo de todos estos años que han ido pasando, ha ido, pues, acumulando una factura que es la que ahora están viviendo, ¿no? Una hiperinflación, pues, terrible, escasez, ¿cómo se llama? Una producción económica, pues, ridícula. Y ahora lo que tienen que enfrentar es una decisión, tienen dos caminos, o sea, por el lado económico por lo menos, ¿no? Como te iba diciendo, la situación con ellos es mucho más complicada porque la crisis está relacionada a un modelo político en especial. Entonces, primero tienen que lidiar con el problema político para poder después hacer cargo del problema económico, que es algo así como lo que pasó en Argentina. En Argentina la crisis que ellos tenían está bastante relacionada a los Kirchner, ¿no? Cuando Macri entra, él tiene... Y tan fácil es destruir la economía de un país, tan expuestos estamos los peruanos a que pueda pasar algo y venga alguien a decir vamos a experimentar y pueda destruir nuestra economía. Sí, o sea... ¿Por qué seguimos siendo tan dependientes de lo que hace el Estado? O sea, la economía... Hay un shutdown en Estados Unidos, oye, la economía está caminando, ¿no? Es que Estados Unidos es un país inmenso. Claro. O sea, hay zonas de Estados Unidos que ni se enteran de eso. Ok, ¿no? ¿Cómo podemos hacer? No caigamos en un modelo de Chicago, pero ¿cómo podemos hacer para que nuestra economía sea menos dependiente del Estado? Lo que pasa es que nosotros somos un país con una economía relativamente pequeña todavía, o sea, en estado de desarrollo, ¿no? Lo que tenemos que hacer es seguirnos desarrollando, ¿no? Seguir creando industrias, seguir generando trabajo. El Perú tiene una economía bastante delicada en algunos temas, ¿no? Porque si tú te acuerdas, por ejemplo, en la crisis financiera del 2008, 2007, 2008, 2009, el Perú no le tocó, o sea, no la sufrió, no cayó ningún banco, o sea, tuvimos un mal año, pero al año siguiente nos recuperamos de inmediato, a diferencia de otros países como Chile, digamos, ¿no? Que la sufrieron mucho más. Y eso no es casualidad, es porque nosotros tenemos una regulación bancaria bastante estricta, ¿no? Es bastante responsable, el BCR pues es un banco central premiado internacionalmente, con gente pues de primera. Por eso, una de las primeras cosas que tenemos que hacer es proteger esa clase de islas de eficiencia, ¿no? El BCR, cada vez que se meten con el BCR, que Julio Velarde dice tonterías, que él no sabe lo que hay, dice que hay que meter a alguien con una visión más social, esa clase de cosas hay que rechazarlas de inmediato, ¿no? Porque esos son los pequeños islas de eficiencia a nivel macroeconómico que nos permiten lo que tenemos ahorita, ¿no? Nosotros, el modelo que tenemos en el Perú no es en realidad una economía de libre mercado, porque tenemos una regulación terrible, o sea, el mercado laboral está terriblemente, o sea, eso no es libre, ¿no? O sea, cualquier persona que le despidan puede ir a un juez y ser repuesto de inmediato, ¿no? O sea, digamos, el Tribunal Constitucional ha decidido eso el año pasado. Eso no es una economía libre,
¿no? Lo que tenemos es una economía estable a nivel macro, con un populismo micro bastante marcado, ¿no? Sí. Entonces lo que nosotros tenemos que hacer es seguir protegiendo el tema macro y ir avanzando en institucionalizar el nivel micro, ¿no? Cada vez que se habla de subir el salario mínimo, por ejemplo, lo anuncia el presidente con unas bombas, PPK, por ejemplo, la última bomba que dio fue un aumento del salario mínimo y se fue, ¿no es cierto? Y eso no debería ser así, o sea, hay una institucionalidad para subir el salario mínimo. Hay un Consejo Nacional del Trabajo. Y comenzó con su bomba de bajar 1% el IGB, ¿no? Claro, esa clase de decisiones, ¿no? No hizo al final absolutamente nada. Pero bueno, ¿qué problema? No sé si tú votaste por PPK, yo no lo hice, pero al final creo que todos creyeron que PPK, al ser el mayor conocedor de economía de los candidatos en los últimos años, podía ser el que enrumbe nuevamente el país. O sea, el voto es secreto, ¿no? Sí, pero sí. Era una ilusión bastante inocente, ¿no? Porque PPK no tenía pues experiencia política al nivel que se iba a necesitar. O sea, claramente el presidente que necesitáramos tenía que tener mucha más muñeca política de la que PPK efectivamente tuvo, que no tenía. Pero no solo la muñeca política, te hablo ya de la muñeca económica. O sea, su tema económico no fue bien manejado. Es que no lo podía mover, pues, ¿no? Porque estaba bloqueado por distintos lados. Entonces, esta idea que necesitamos que muchos empresarios promueven, ¿no? Que necesitamos un excelente gerente en esta clase de puestos. También cuando Fernando Zavala entró a ministro de Economía, decían, pero él no tiene experiencia política, ¿qué están haciendo? Dicen, no, porque viene de ser un excelente gerente general y eso es lo que necesitamos. Es una posición bastante inocente, bastante ingenua, ¿no? Y aún hay personas que lo siguen promoviendo, esa clase de visiones. Nosotros, o sea, necesitamos pues políticos de carrera, ¿no? O sea, necesitamos elegir presidentes que hayan pasado por otros cargos previamente, de tal manera que nos hayan dejado en claro, con confianza, que van a ser buenos líderes, ¿no? En economía mucho depende de las expectativas, ¿no? Por ejemplo, cuando Ollanta-Humala fue elegido, de inmediato hay un montón de variables que empezaron a caer, ¿no? La bolsa, por ejemplo, cayó de inmediato, el solar se empezó a subir. Y eso es porque hay muchas expectativas. Sale elegida una persona que ha estado prometiendo unas cosas terribles económicamente y después dice, no, mentirita, no las voy a hacer, y después a cierto grupo de gente que le sigue diciendo que las sigue haciendo, que las iba a hacer. Entonces, la señal que hace la economía es que, pucha, no se sabe qué va a pasar, no se sabe qué es esto. Y esa es la peor señal que puedes dar, ¿no? Entonces, con PPK lo que pasaba era eso, ¿no? Tú no sabías qué era lo que iba a pasar, de tal manera que cuando renuncia, la economía no lo siente, ¿no? Porque ya había interiorizado la decisión, o sea, la visión de que, pucha, este presidente no sabemos qué está pasando, ¿no? Y se está yendo, mejor todavía, ¿no? Entonces, al día siguiente la bolsa al contrario subió, ¿no? Entonces, lo que nosotros necesitamos es... Y esta crisis político-institucional, jurídica y ya no sé qué tantas cosas más, ¿cómo está afectándonos? ¿Cómo le está afectando a la gente en su bolsillo en este momento? Tú dices la corrupción, los casos de Odebrecht, eso. La corrupción ya ha estado viviendo, ok, no estamos hablando de eso, estamos hablando de la crisis, esta crisis actual, el develar todo este tema. ¿Está afectando a la economía? Sí, porque se está desacelerando. Claro. Y vamos a seguir así cuánto tiempo. O sea, hay un tema macro, ¿no? Ahí bastante claro, ¿no? En la medida en la cual damos la señal de ser un país bananero, en el cual las cosas pues se deciden con dados, los grandes inversionistas se retraen, ¿no? Y hay gente, pues hay políticos más que todo de izquierda que dicen, pero no importa, igual van a invertir, ¿no? Hay que seguir haciendo bulla, haciendo protestas, haciendo esto, lo otro. Y eso no es así, porque los inversionistas a nivel internacional, los importantes, tienen pues 150 y tantos países en los cuales invertir, ¿no? O sea, a la primera que Perú no es un país, no es una economía pues atractiva. Sí, ya está, ya se bueno, van, pues, me voy pues a Chile, me voy a otro lado, donde hay otras oportunidades también, oportunidades hay en todos lados. Nosotros, o sea, después de las reformas económicas en los 90 nos costó muchísimo ser un país atractivo para los capitales internacionales nuevamente, ¿no? Nos costó pues pagar la deuda externa, nos costó hacer un montón de reformas. Y eso no hay que perderlo, eso hay que, más, como digo, esa es la una cosa que le atinó Fujimori, ¿no? Más allá de, digamos, la corrupción, de todas las otras metidas de pata que tuvo su gobierno, que está bien, hay que perseguirlas, hay que sancionarlas. Las reformas económicas de los inicios de los 90 fue algo que le costó muchísimo al Perú, ¿no? A distintos niveles, ¿no? Generó pobreza, generó desempleo, que después nos hemos ido recuperando, y que después generó pues un crecimiento del PBI, de exportaciones, y de empleo, y de ingreso, que fue bastante notorio, ¿no? Eso lo podemos ver en cosas como, por ejemplo, la barra peruana en el Mundial, ¿no? Ahora en Rusia.
O sea, un país en crisis, puede empobrecido, llevar, manda tanta no gente, puede llegar. no manda tanta gente a un mundial Sí, al otro lado del mundo. hay ¿no? gente que ha acumulado algo. Claro, ese es un país que ha estado acumulando. Bueno, también ha riqueza, ¿no? acumulado pues 40 años. No vamos a mundial. Bueno, Hans, muchas gracias. Ok. Nos vemos el próximo miércoles.